sí que todo lo hizo por nosotros, ¿no? Va redactando en la misma persona lo que Jesucristo hizo, ¿no? Por nosotros. Y a final de cuentas, pues nos damos cuenta de que por Él habernos salvado, también es que vivimos todos los días y a cada momento, así como la canción lo dice, de gracia en gracia. Toda nuestra vida es pura gracia, ¿no? A partir de que nosotros recibimos salvación, todo es gracia, ¿no? Y la otra, pues precisamente hablando de esto, dice, gracias por amarme, ¿no? Podemos recordar, o podemos saber, vivíamos perdidos, ¿no? Pero dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para merecer ese amor? No podemos hacer nada, ¿no? No hicimos nada y precisamente por eso es que podemos simplemente decir gracias, ¿no? Amén. Cuando nos dan un regalo, no, es gratuito, no tenemos nada que dar, solamente podemos aceptarlo y decir gracias, ¿no? Entonces, esperamos que les gusten estas alabanzas y que alaben a Dios con nosotros. Estábamos en la cruz y al verte ahí aceptar me inunda una gratitud y no encuentro palabras cómo expresar. Me conecto a mi corazón que no puede callar. Gracias por amarte, de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad, por tu amor que mi vida dio. Con la que me amaba, me aceptaste así, me enseñaste a vivir, por tu vivir, que no tengo palabras, cómo expresar, me conecta a mi corazón, que no puede callar. Gracias por amarme, de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad, por tu amor que mi vida cambió. Me enseñaste el amor y tu verdad me atrapó, y ahora sé que mi vida es nueva. Gracias por amarte, de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad, por tu amor que me dio. Gracias por amarte, de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad, por tu amor que me dio, por tu amor que me dio, por tu amor que mi vida cambió.
Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad. Me rescató su gracia y en esperanza me da. Muerte partió el velo vendo. Resurrección, la historia cambió. Si todo lo dice por amor, Jesús, no hay más vergüenza, no hay temor, no. Con todas mis fuerzas cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad. Me rescató hacia bien. Mira la cruz, yo soy libre. Poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré, y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal les parecieron las alabanzas? Preciosas. Hermosas, ¿verdad? Verdaderamente solo por gracia y pues por su amor, ¿verdad? Es el tiempo más importante y pues sin más preámbulos yo quiero invitar a nuestra pastora Abigail Grajales, quien nos va a compartir la palabra. Gracias. Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Felices. Me da mucho gusto verlas a todas ustedes y espero que este taller de evangelismo sea de gran utilidad
y una herramienta, ¿no? Para que ustedes puedan anunciar el Evangelio y dar luz a muchas almas que están perdidas. Pero primeramente también para nosotras. Entonces, nosotras no debemos de ver el taller como yo tengo que enseñar, sino primero yo tengo que recibir. Cuando nosotros recibimos, podemos dar. Pero si nosotros no recibimos y solo tenemos conocimiento, entonces vamos a dar conocimiento. Pero si recibimos espíritu, vamos a dar espíritu. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Este taller, como les decía, es el taller de evangelismo. Vamos a ver la siguiente gráfica. Y para que nosotros podamos predicar a las personas, yo quiero enseñarles algunos puntos muy importantes. Entonces, hay algunos puntos con los que vamos a iniciar y luego vamos a desarrollar toda la conferencia, ¿ok? Se dividió en 3 partes porque este es un taller. Entonces, no es solo como una conferencia, es diferente, es un taller de evangelismo. Entonces, vamos a empezar con los puntos importantes que tenemos que saber para poder anunciar el evangelio. El primer punto es con qué corazón yo debo de compartir la palabra de Dios. ¿Cómo puedo empezar a evangelizar? ¿Cuál es el corazón correcto para poder anunciar el evangelio? ¿Ustedes qué piensan? Sí, porque para poder anunciar el evangelio a otra persona es muy importante el estado de mi corazón. ¿Cómo yo estoy espiritualmente? ¿No? Entonces, ¿cuál es el corazón correcto para poder anunciar el evangelio? Qué bien, hacia adelante. Un corazón agradecido. Muy bien. ¿Qué más? Sí. Quebrantado. Un corazón quebrantado, ok. Pues sano, o sea, sí, que no traigas cargando. Que lo traigas cargando, ¿verdad? Sí, usted. En paz. Un corazón interior. Paz interior, muy bien. Sí. Un corazón conectado a Dios, a la conexión. Si no estás conectado a la palabra de Dios, no puedes hablar. Porque vas a hablar con emoción, ¿cómo te sientes? ¿No? Exactamente, muy bien. Todos estos puntos que ustedes han dicho son verdaderos, son muy importantes. Pero miren, a veces nosotros no tenemos paz interior. A veces nosotros no nos sentimos capaces, no nos sentimos tranquilas. Por ejemplo, mi maestro me enseñó, Abigail, cuando tú estés triste, predica el evangelio. Cuando estés desesperada, predica el evangelio. Cuando estés enojada y tengas odio, predica el evangelio. Entonces, el predicar el evangelio nos sana. Cuando no tengas para comer, predica el evangelio. Entonces, la Biblia dice que por el evangelio vivimos. A los salvos, a los hijos de Dios, el evangelio nos da todas las cosas. En el evangelio está el núcleo de la vida. Y si tú te sientes triste cuando compartes el evangelio, esa tristeza se va. Porque cuando uno comparte el evangelio, el corazón se conecta 100% con Dios. Pero cuando nosotros no anunciamos el evangelio, entonces vienen muchos pensamientos. Y todos esos pensamientos nos hunden. Pero cuando dejamos de ser el centro y cuando nuestro centro es Dios, ahí llega toda la esperanza, ¿cierto? Por eso no tiene que ver con mi condición el que yo pueda o no pueda compartir, ni siquiera con mi conocimiento ni mi capacidad. Y ese es el punto del corazón correcto con el que debo de anunciar el evangelio. No confiar en mi experiencia, no confiar en cómo me siento, ni siquiera creer que voy a dar una gran explicación. O sea, no se trata de hacer las cosas bien. Porque el que salva es Dios. Y en Él está el poder. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Entonces, el mismo Espíritu Santo dice la palabra que, dice Dios, ¿no? Que el Espíritu Santo nos daría de qué hablar. Cuando nosotros no sabemos qué hablar, el mismo Espíritu Santo
nuestro corazón y a nuestra mente la luz para anunciar el Evangelio. Por eso, el corazón correcto y lo más importante es que ponga mi esperanza en Dios. No en mi buena explicación, no en mis muchas palabras, sino en el poder de Dios. Porque la palabra evangelio significa dunamis. Esto quiere decir dinamita. El mismo evangelio tiene el poder para salvar, para redarguir, para condenar, para arrepentir a las personas. No depende de nosotros. Nosotros no tenemos que tratar de convencer a nadie. Dios es el que convence. Y en la palabra está todo el poder. Y si alguien necesita ser condenado, la misma palabra le condena. Yo no tengo que condenar a nadie. Yo no tengo que decirle, usted se va al infierno. No, yo no. La misma palabra muestra, yo estoy mal. Entonces, si yo sigo por este camino, con este pensamiento, de verdad voy a ser condenado. Tengo que arrepentirme. La palabra hace todo. Una persona, cuando agarra una dinamita y la avienta, esa dinamita va a explotar con mucho poder si la persona es fuerte. Por ejemplo, si la lanza un niño, la dinamita va a explotar con más poder. ¿Y si la lanza un adulto? No, igual. No, la dinamita explota con el mismo poder. Y el evangelio explota con el mismo poder. El evangelio en sí mismo tiene el poder para salvar o para condenar. ¿Me explico? Pero no somos nosotros, no depende de nuestra capacidad. Es lo primero, el primer entendimiento que yo tengo para compartir el evangelio. El segundo punto importante que debemos de ver es escuchar a las personas. Amén. Es muy importante el poder escuchar a las demás personas cuando les vamos a compartir el evangelio. ¿Saben por qué? Porque cada persona tiene un corazón diferente, experiencias diferentes y situaciones diferentes. Si yo nada más quiero darle conocimiento, esa palabra no va a llegar al corazón. Pero cuando conozco el corazón de las personas, entonces Dios me da la sabiduría para saber con qué palabra le puedo compartir. ¿Qué palabra va a llegar al corazón de esta persona? Por ejemplo, una vez yo le compartía a una mujer, se veía joven, se veía buena. Entonces, ella, por más que yo le compartía el evangelio de diferentes maneras, ella no lo podía recibir. Decía, es que no puedo creer, no lo puedo creer. O sea, Dios, me voy a ir al infierno, ¿no? Yo estoy condenada. Entonces, yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué esta persona no puede recibir la palabra de Dios? ¿Por qué tiene tanta condenación, no? Pero ella no había abierto su corazón. Entonces, ¿sabe? Yo le pregunté, por favor, abra su corazón. ¿Qué es lo que a usted la condena? ¿Por qué usted siente que Dios, que su pecado es más grande que el amor de Dios? ¿Qué fue lo que usted hizo? Entonces ella me dijo, es que yo aborté. Entonces, cuando ella abrió su corazón, desde ahí yo pude compartir el evangelio con ella. Ella fácilmente recibió la salvación. A veces hay un argumento y un pensamiento que Satanás pone, y no de ahorita, de mucho tiempo. ¿Saben? Satanás todo el tiempo está trabajando para que las personas no puedan recibir salvación. El Espíritu Santo es lo contrario. Todo el tiempo el Espíritu Santo está trabajando para que ustedes puedan recibir la salvación, para que el mundo, todos nosotros, podamos ser salvos. Pero de la misma manera hay dos fuerzas, ¿cierto? Porque aunque nosotros vivimos en este mundo material, hermanas, hay un mundo espiritual, que también es el tercer punto que ahorita vamos a ver. Y nosotros no podemos dejar como desapercibido que hay un mundo espiritual y que Satanás es un enemigo. Y como enemigo todo el tiempo está acechando a las personas. Y cierra los oídos de las personas para que las personas no reciban salvación. Cuando una persona recibe salvación, Dios hace fiesta en los cielos, ¿cierto? Por un alma, Dios da todo.
Así si solamente una persona hubiera recibido la salvación en este mundo, por esa única persona Jesucristo hubiera muerto. Entonces, para Dios nosotros somos muy importantes, pero para Satanás también. Y es una fuerza, ¿no?, que todo el tiempo se opone para que las personas no puedan creer. Entonces, ¿cuál es la principal arma de Satanás para que las personas no puedan creer? Esto es algo que ustedes tienen que conocer, porque si no saben cómo trabaja el enemigo, entonces ¿cómo vamos a luchar contra el enemigo? ¿Cómo ven? ¿Cuál es la principal arma que Satanás tiene y trabaja para que las personas no puedan creer en el Evangelio? ¿Pero cuál engaño? Ok, muy bien, ¿qué más? Tu pecado, la culpa, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es el principal engaño? ¿Qué? ¿Sí? Pero qué mentira. Como que no existe. Ok, sí, también es una parte, pero miren, tiene una estrategia principal. Y para saberlo, y no como disertar, ¿no? O discrepar, nosotros tenemos que irnos a la Biblia y al origen, porque no ha cambiado su técnica. Satanás no ha cambiado su técnica, sigue siendo la misma técnica, con la misma mentira que engañó al principio a los hombres, es con la misma mentira que nos engaña ahora a nosotros y a todos. ¿Saben cuál es la estrategia de Satanás? Cree en ti mismo. Tú puedes. Tú eres bueno. Tú eres igual a Dios. No lo necesitas. Esa es la estrategia principal. ¿Sabes? Mi esposo, antes de ser salvo, él estuvo como en busca, ¿no?, de su salvación. Pero en esta búsqueda se metió en muchas doctrinas y practicó muchas doctrinas. Y se metió, de lo peor que hizo, se metió a un templo satánico. Y entonces él pensó que le iban a enseñar a matar pollos o algo así, ¿no? Pero el sacerdote satánico, la enseñanza principal, les decía: ustedes no le tienen que decir a la gente que Dios no existe. Eso no importa. Lo único que ustedes tienen que hacer para que la gente sea de Satanás es hacerles creer en ellos mismos. Decirles que son buenas personas. Porque se levanta el ego, se levanta el yo. Entonces, nosotros debemos de conocer, ¿no?, la estrategia. Porque desde ahí Dios nos va a ayudar para poder anunciar verdaderamente el Evangelio, ¿cierto? Pero como les decía, esta fuerza se opone. Entonces, muchas veces cuando yo comparto el Evangelio y estoy en el punto más importante, donde las personas van a recibir salvación, los perros ladran, los niños lloran, el celular suena. Es impresionante. La otra vez estaba compartiendo el Evangelio con su hija y empezó a sonar el teléfono, pero cuando ya estaba en el punto de explicarle el Evangelio, y entonces le empezaron a llamar y le dije: no haga caso, hermana, no haga caso, usted sigue escuchándome, no conteste por favor ahora el teléfono. Y de repente tiene un niño muy lindo, precioso, se llama Levi, y que el niño empieza a gritar y te la abraza, y la abraza como un changuito y no se le soltaba. Y mamá, no se le soltaba, y la mamá se lo tuvo que encerrar en un cuarto, echarse a correr. El niño no le soltaba, pero eso no es normal, ¿no? Siempre hay una oposición. Y nosotros tenemos que estar conscientes, porque si estamos conscientes, cuando anunciemos el Evangelio, nosotros vamos a tener fuerza y perseverancia. Y sabemos, ¿no? Entonces, con fe y con fuerza podemos hablar. Mire, escúcheme un poco, yo sé que tiene sueño, pero levántese, tómese un vaso de agua y siga escuchando. Yo sé que ahorita le están llamando, pero este punto es el más importante. De esto depende su alma. Entonces, las cosas pueden esperar, pero esto ahora es importante y Dios le quiere hablar. Eso es muy importante, ¿no? Esto tienen que saber porque es algo que sucede, ¿cierto? Cierto.
Ok. Y yo les hablaba de este segundo punto, ¿verdad? Escuchar a la persona. ¿Por qué también es importante escuchar a la persona? Miren, yo siempre he pensado que las historias de la Biblia son como un cacahuate. Y ustedes dicen, ay, ¿qué tiene que ver eso, pastora? ¿Qué le pasa? ¿No? Pero nosotros agarramos el cacahuate y ¿nos los comemos? No, ¿verdad? Lo abrimos. Entonces, la historia de la Biblia es la cáscara, pero no es la que comimos, ¿verdad? Pero después de la cáscara, cuando abrimos la cáscara, nosotros ¿qué encontramos? El fruto, la semilla, ¿cierto? Entonces, aquí está el cacahuate. Me lo comería, pero luego me va a dar tos y me acuerdo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de comer, la semilla. ¿Qué quiero decir? Cada historia de la Biblia es esa cáscara que adentro tiene un secreto escondido, ¿cierto? Un mensaje muy importante. Todas y cada una de las historias de la Biblia tiene el Evangelio. En la historia de Ruth, la moabita, hay el Evangelio. En la historia de Caín y Abel hay el Evangelio. En la historia de Rahab, la ramera, hay el Evangelio. En todas y cada una, en la historia del copero y el panadero, hay el Evangelio. Se ven como diferentes cáscaras. Una es más larga y otra es más oscura y otra es más clara. Diferentes cáscaras. Pero siempre está la misma semilla, el Evangelio. Y en el Evangelio contiene todo. La fe, el arrepentimiento, la vida de que cada historia tiene todo. Y cuando nosotros escuchamos a la persona, Dios nos permite saber con qué cacahuate le vamos a compartir, con qué historia. Y aunque es el mismo mensaje, pero cada historia la habla diferente el corazón de las personas. Hay personas que tienen el corazón de Naaman, pero hay personas que tienen el corazón de la mujer samaritana. Y hay otras personas que tienen el corazón de Caín. ¿Me explico? De verdad. Y dependiendo de cada corazón, Dios te da la sabiduría para saber con qué historia compartir el Evangelio. Pero si no escuchas primeramente a la persona, entonces ¿cómo puedes saber lo que hay en el corazón? Por eso es tan importante escuchar. ¿Sí? Y el tercer punto, mostrarle que es un ser espiritual. Entonces, parece que es algo que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Pero a veces ni siquiera nosotros mismos, siendo hijos de Dios, siendo cristianos, vivimos con esta conciencia. Sí lo sabemos que somos seres espirituales, pero no vivimos con esa conciencia el día a día, pero debemos de vivir así. Porque Dios me formó del polvo de la tierra. Y de ahí Él me hizo este cuerpo, ¿cierto? Precioso. Aunque ustedes digan, ay, pues mi cuerpo yo no lo veo tan precioso. Sí, es precioso. Tal vez unos cuerpos son más delgaditos y otros no tan delgaditos. Unos altos y otros chaparritos como yo, ¿cierto? Pero ciertamente es un diseño hermoso y debemos de agradecer. Y nuestro cuerpo nos preocupamos mucho por él y lo alimentamos, ¿cierto? ¿De qué se alimenta el cuerpo? De comida, porque ¿de dónde fue tomado el cuerpo? De la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene la comida? De la tierra. Así nosotros nos alimentamos. Pero no solamente tenemos cuerpo, sino que tenemos espíritu. Entonces, nuestro cuerpo es el envase, pero adentro hay un contenido. Y déjenme decirles que es lo más importante. El contenido es lo más importante, pero a veces le damos más importancia al envase. Y todo el mundo, ¿no? Cuidamos tanto el envase como si el día de nuestra muerte nos los fuéramos a llevar. Díganme, hazte la mano, ¿quién de ustedes se va a llevar su envase el día que partan de este mundo? Del polvo eres, y al polvo volverás. No te vas a llevar nada. Aquí se va a quedar todo.
pero la mayor parte de nuestra vida la invertimos en este envase. Claro, hay que alimentarlo, hay que nutrirlo, distraerlo, descansarlo, pero no más que a nuestro espíritu. Por eso este taller es de 3 sesiones, ¿no? Para que estén bien alimentados del espíritu. Entonces, miren, debemos de alimentar nuestro espíritu y el cuerpo se alimenta de la tierra y el espíritu. Muy bien. Entonces, la palabra es espíritu y es vida. Dice, Dios es el verbo de vida. ¿Cómo ven? Cuando ustedes llegan a un culto, ¿qué es lo que quieren hacer en ese culto? Muchas personas quieren alabar a Dios y llorar y desahogarse, y cuando viene la palabra, se duermen. Muchas personas en este tiempo solo le dan importancia a la emoción, pero no al espíritu. No les gustan las alabanzas, digo, no es algo general, pero se está convirtiendo de esta manera, porque sacan la emoción, porque se sienten felices. Pero esos solo son los sentimientos. Pero lo que te nutre es la semilla. Entonces, lo que nosotros debemos de anhelar, principalmente darle importancia es la palabra, porque la palabra es, y es, la palabra es espíritu. ¿Ustedes alimentan su espíritu? Si se levantan, lo primero que hacen es leer la palabra de Dios. O se levantan y se bañan y se arreglan y regañan a sus hijos. ¿Qué es lo primero que hacen cuando se levantan? ¿Alimentan su cuerpo, su envase o alimentan su espíritu? ¿Qué alimentan? Bueno, eso es una pregunta personal, ¿cierto? Pero en todo esto nosotros también tenemos que meditar. ¿A qué le damos importancia? Y las personas también lo tienen que saber, porque pocos tienen esta conciencia. Cuando usted comparte, si a las personas que usted le comparte no tiene interés por su espíritu, solo va a escuchar bla, 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 y en su mente va a estar pensando, ¿a qué hora se acaba? ¿A qué hora se cae esta persona? ¿No? Ay, esta mujer cómo habla. Pero si usted le hace esta conciencia, mira, nosotros un día vamos a partir de este mundo. Y dentro de nosotros está nuestro espíritu y ese no muere. Sí, ¿cómo se dice, no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cuánto más nuestro espíritu es realmente la energía? Nuestro espíritu no muere, jamás muere, nunca muere. Pero el día que este envase se acabe y deje de funcionar, nuestro espíritu ¿a dónde va a ir? Y es el siguiente punto que debemos de ver. Nosotros debemos de conocer nuestra ubicación y hacerles ver a las personas cuál es su ubicación. ¿Qué va a pasar cuando ellos partan de este mundo? Y ahora en este momento en donde se encuentran, ¿ellos están condenados o están a salvo? Y es importante porque no estoy hablando del futuro. Si se fijan, yo dije, ¿están condenados o están salvados? Entonces, en este mundo, por ejemplo, usted ya está condenada o salvada, no lo sé, pero no va a ser condenada o no va a ser salvada. Ya está en un punto en cual se encuentra. Muy bien, qué bueno, muy bien. Pero, porque hay personas que piensan que un día van a ser condenadas. ¿Sí o no? La mayoría de personas eso creen. Ay, es que yo un día, pues cuando me muera, Dios me va a juzgar. Y ahí me va a salvar a condenar. No, no es cierto. No es cierto. Y eso es otra conciencia que debemos hacerle ver a las personas. Porque si no, ni siquiera van a valorar la salvación. ¿Saben qué piensan muchos? Si Dios ya nos salvó, entonces, pues, ¿para qué vivo? O sea, no le ven sentido a la vida si creen en la salvación. Porque, ¿qué piensan? Que la salvación es el final. Pero la salvación es el principio. La salvación no es el final.
Es el principio. Si en esta vida no recibes salvación, quedas desconectado para siempre de Dios. Yo tengo mis dedos, pero si me cortan mi dedo, me lo pueden injertar, ¿cierto? Pero si no me lo injertan antes de que el dedo muera, ya, jamás. Una vez que el dedo muere, ya no me lo pueden injertar, ya no funciona. Entonces, mi dedo tiene que ser injertado en vida. De la misma manera, nosotros tenemos que volver a Dios en vida. Pero si no volvemos a Dios en vida, el día de nuestra muerte ya no hay esperanza. Por eso es tan importante anunciar el Evangelio y les digo esto, para que ustedes no piensen, ay, bueno, pues un día le voy a predicar. Bueno, si no le predico, pues total, a lo mejor Dios tiene misericordia de esa alma. No, si esa alma se muere sin recibir salvación, va a ir a la condenación eterna, porque ya está en esa condenación. Una persona que no ha recibido salvación no va a ser condenada, ya está condenada. ¿Qué dice la Biblia en Romanos? En el capítulo 5, en el versículo 16, dice, la condenación entró en el mundo por un hombre. ¿Sí? Y entonces, no vamos a ser condenados por Adán. Desde que nosotros nacemos, ya nacemos en esta condenación. Las personas tienen que salir de esa condenación, porque las personas no saben que están condenadas. Pero es importante hacerles ver. Ustedes, cuando comparten el Evangelio, les hacen ver que están condenados. Esto es algo muy duro, porque yo me he topado con muchas personas que cuando se topan con este punto se cierran y se van. Pero yo quiero agradar a los hombres o hablar la palabra de Dios. ¿Me explico? No es que tengo que regañar a la persona, ni mucho menos. Pero no puedo no decir la verdad. Si ustedes son creyentes en Dios, tienen que hablar la verdad. Miren, se requiere de una labranza. Para compartir el Evangelio yo puse algunos puntos que todo predicador del Evangelio necesita conocer. Todos estos pasos que yo puse aquí labran el corazón de las personas para que puedan recibir la salvación. Pero sin compartir estos pasos a las personas, y estos pasos los puedes hacer en 2 minutos, en 5 minutos, en verdad, no requiere del tiempo, o en 2 horas, o en un año. No se trata del tiempo, se trata, si tienes esto en tu corazón, tú también. Porque si lo tienes, lo vas a poder externar, y Dios te dará la sabiduría. Para compartir el Evangelio, las personas tienen que conocer qué es el pecado. Si una persona no conoce qué es el pecado, ¿se puede arrepentir? ¿Cómo ven? No. La Biblia dice así, y conocerá su pecado y será libre. No. Pero si alguien no conoce su pecado, no, o sea, ¿de qué se va a arrepentir? No puede ser libre. Porque la mayoría de personas, ¿qué piensan? A ver, en un común denominador, la gente, ¿qué piensa que es el pecado? ¿Usted qué piensa que es el pecado? Bueno, siempre dicen que, ay, como yo no robo, no mato. Exacto. Piensan que robar es un pecado. ¿Usted cómo piensa? ¿Qué es lo que las personas piensan que es el pecado? No, pues, o sea, hablando del secular de la gente, ¿Sí? pues el pecado es como, para ellos es algo gravoso, así como dicen, pues el robar, yo no he robado, Sí. el mentir, yo no he mentido, Sí. pero en realidad sí lo hacemos. Porque llegó en un tiempo en que cuando no conoces de Cristo, sí cometes estas cosas y estás como... Y cuando conoces a Cristo también. Así es. Porque no podemos engañarnos. Yo soy pastora, pero he mentido. Ya siendo salva, yo he mentido. Y también he robado, aunque no he querido, pero lo he hecho. ¿Cierto? Porque en mi corazón lo he hecho. Ahora que fuimos a Corea, y vimos, ¿saben? Yo era estilista.
Y en Corea los hoteles dan unas, ¿cómo se llaman? Unas secadoras. Pero no pesan nada, no hacen nada de ruido y te secan en 2 segundos y te dejan el cabello lacio, padrísimo, sin nada de frizz. Y ahí están en una bolsita, porque no crean que los hoteles de Corea es como en México, que las amarran casi con candado. No, ahí te las dejan. Tú te las puedes llevar si quieres. ¿Ustedes creen que no pasó por mi mente llevármelas? Por supuesto que sí. Se la trajo. No. Por supuesto que sí me pasó por la mente. Y cuando las jóvenes me decían, ay, pues si yo tenía ganas de robarme la secadora, y me decían, yo también. Sí, de verdad. Están muy tentadoras. Sí robamos. Sí mentimos. Sí adulteramos. Ahorita vamos a ver. Pero bueno, el punto es, las personas que piensan que es el pecado, piensan, ay, mentir, tener malos sentimientos, robar, eso es el pecado. Ese no es el pecado. Tú tienes que compartir qué es el pecado. ¿Eso cómo se llama, hermana? Robar, mentir, todo eso, ¿cómo se llama? Fruto. Es el... Sí es el fruto, pero bíblicamente estos actos malos se llaman transgresión, ¿sí? Tan solo por pensar. Ya estás pecando, exactamente. Pero todas las malas acciones que cometemos o pensamos no son el pecado. ¿Ustedes sabían eso? Eso no es el pecado, solamente es el fruto del pecado. Es el síntoma del pecado. Entonces, cuando tú tienes gripa y tú estornudas y te sale moco, pero esa no es la enfermedad. Hay un virus que te provoca el moco, el dolor de cuerpo, ¿cierto? Pero hay un virus. Esto solamente es el síntoma. Robar, matar, adulterar, etcétera, etcétera, no es el pecado, es el síntoma, es el fruto. Hay un pecado y vamos a conocerlo. Y lo debemos de conocer para poder compartir con las personas, porque si las personas se arrepienten de su pecado, pueden recibir salvación. ¿Saben? Hoy en día muchas personas, incluso en las iglesias cristianas, ¿saben cómo veo que se arrepienten? Dios, perdóname porque mentí, porque me la di con mi esposo y le dije que era un bruto, así. Entonces, ¿de qué se están arrepintiendo? De su fruto, de su síntoma. Nunca se arrepiente la gente de su pecado. Por eso debemos de enseñar cuál es el pecado, cuál es nuestra condición de seres humanos, nuestro propósito. Estos 3 puntos rompen con toda la religiosidad y nos conectan con el corazón de Dios. ¿Sabían esto? Cuando las personas no conocen esto, solamente se vuelven prejuiciosas de Dios y religiosas. Y llega un momento en que se fastidian y dicen, Dios no sirve, la iglesia no sirve y se quieren ir. Porque no conocen esta parte de la Biblia. Siguiente punto es el propósito de la ley, porque la Biblia dice, la ley es el layo que nos lleva a Cristo. Pero ¿saben? La mayoría de personas no saben cuál es el propósito de la ley. En un común denominador, la gente, ¿por qué cree que Dios nos dio los mandamientos? A ver, usted, dígame, ¿por qué? ¿Qué es lo que la gente piensa de por qué Dios nos dio los mandamientos? Ese es el común denominador, ¿cierto? Si tú le preguntas a alguien, la mayoría, yo podría decir un 99.9, no tanto, ¿no? Porque si hay gente que sí conoce, pero un 90% de las personas que piensan, Dios nos dio los mandamientos para que los cumplamos, porque la gente ya no lee la Biblia. La gente ya no le interesa conocer el corazón de Dios y vive con muchos prejuicios, por eso creen así. No leen, por eso no saben para qué Dios nos dio los mandamientos. Pero la ley tiene un propósito fundamental, o sea, es importantísimo, pero no es para cumplirla, obviamente. Si la gente cree que es para cumplirla, va a estar atada a la religión, jamás va a poder recibir salvación. Entonces, vamos a desarrollar todos estos puntos. La necesidad de fe es muy importante, ¿saben por qué?
porque la gente no cree que la fe es una necesidad. La gente piensa que la fe la tiene en sí mismo o la produce. Díganme una cosa, ¿la fe se produce? No. ¿La fe qué es? Exacto. La Biblia dice que la fe es un don de Dios. Entonces la fe no es intrínseca. La fe la recibimos, no la producimos. Anoten eso. Yo no produzco la fe, yo la recibo. Por eso la gente tiene que saber, necesito recibir la fe, porque si no la gente que dice, ay, no, sí, yo tengo muchísima fe, mi hijita, yo soy una mujer de fe, así me dicen mucho, ¿no? Yo tengo mucha fe en Diosito Santo, de verdad. Así. Pero porque entonces desde ahí está mal. ¿Cómo crees? ¿Tú no tienes fe? No, la fe es un regalo, un don de Dios. Así es, la Biblia dice, la fe es por el oír y el oír la palabra. Si tú por más algo que seas, un día no escuchas la palabra, ¿qué crees? Estás viviendo en tu carne, por tu obra. No estás viviendo por la fe. Pero el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces vamos a desarrollar todos estos puntos en una conferencia. Algunas de ustedes tal vez las haya visto, pero ahora la van a ver desde otra vertiente. Desde yo, ¿cómo voy a compartir? Yo les voy a poner un ejemplo de una conferencia para que ustedes también hagan propio, ¿no? Hay muchas maneras de compartir el Evangelio, como les dije. Estamos llenos de diferentes historias de la Biblia. Y yo escogí una para las mujeres de ese tiempo. Un promedio, ¿no? Algo general. Escogí la historia de la mujer samaritana. Entonces, en esta historia de la mujer samaritana era una mujer que tenía muchos maridos y con el que vivía no era su marido. ¿Qué quiere decir? Esto es un común denominador y no estoy diciendo que todas las mujeres de este tiempo tengan muchos maridos, pero sí, ahorita van a ver por qué sí. Pero hay mucha necesidad y mucho vacío y hay mucha desesperación en el corazón de las mujeres en este tiempo, no solo de las mujeres, también de los hombres. Por eso es importante ver la necesidad de las personas para que la palabra pueda llegar al corazón de ellas. Entonces, a través de esta conferencia de Saliendo de la Desesperación, yo he compartido a las mujeres de este tiempo. Y en esta conferencia vamos a tocar los 3 primeros puntos. ¿Se acuerdan cuál era el primer punto? ¿Cuál es el corazón comprende? No, pero los pasos para predicar. Muy bien, ¿qué es el pecado? El siguiente, conocer nuestra condición. El siguiente, sí. Entonces, en esta sesión vamos a terminar estos 3 puntos. Y en las siguientes sesiones vamos a ver el propósito de la ley, el arrepentimiento, la salvación y todo lo demás. Entonces, primeramente, Dios que me ayude, ¿no? Ustedes más o menos me dice el tiempo que me queda. Y bueno, ¿qué es? O sea, ¿por qué la gente cae en desesperación? ¿Sabe? Lo que pasa en el corazón es que llegamos a perder la esperanza. Si una persona no tiene esperanza, ya no quiere seguir viviendo. Ustedes saben que hay un estudio científico donde querían saber por qué mueren las personas, porque pensamos que por accidentes, enfermedades o alguna situación, pero o sea, como en un promedio general, el estudio arrojó que las personas mueren no por la enfermedad, no por la situación, sino por perder la esperanza. Cuando una persona pierde la esperanza, esa persona ya no quiere continuar. Por eso es tan importante tener esperanza en el corazón. ¿Y qué síntomas produce la desesperación? Entonces, miren, aquí dice miedo, aflicción, ansiedad, angustia, desánimo, soledad, depresión. Y todas estas cosas parece que tienen que ver con el Evangelio, tienen todo que ver con el Evangelio. Porque estos síntomas que estamos viendo son causa del pecado. Una persona
cuando tiene pecado, cae en desesperación, pierde la esperanza. Miren, les voy a poner un video. Vamos a verlo. ¿Vale? Espérenme. ¿Le pueden llamar a Braulio? Creo que conoce. ¿Sí? Sí, ¿qué pueden hablar a Braulio? Ah, ya ven, muy bien. Quiero ponerles. Ay, ya no tenemos tanto tiempo. Es que este video me gusta porque él habla el corazón de las personas. Y yo estoy segura que la mayoría de nosotras nos hemos encontrado, para que se reproduzca el video, por favor. La mayoría de nosotras nos hemos encontrado así. Y este video tiene todo que ver con el pecado. Aunque parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos del pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por periodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí, su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Renuncio. Es bueno. ¿De qué voy a vivir? Es una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente.
Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infligir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Entonces, miren, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el pecado? Creer en nuestros pensamientos, creer en nosotros mismos. Cuando una persona confía en sí misma, todos los pensamientos que le vienen a la cabeza los toma como si fuera algo real. ¿Pero por qué crees en ti mismo? Porque no crees en Dios. Cuando una persona está muy sobrevaluada, no puede escuchar a los demás, mucho menos a Dios. Entonces, nuestro corazón es la casa de Dios y tú tienes que tomar una decisión. En mi corazón, ¿qué va a vivir? ¿Qué va a haber? ¿La palabra de Dios o mi experiencia? ¿O voy a estar lleno de la situación de los problemas? ¿Qué voy a decidir creer? Yo veo que esta situación está muy mal, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Todo es bueno. Entonces, ¿qué voy a creer? ¿Esto es malo o es bueno? ¿Pero cuál es el pecado? Creer en mí. No tener la palabra de Dios en el corazón. Eso es el pecado. De eso nosotros nos debemos de arrepentir, ¿cierto? Entonces, este hombre, ¿por qué sufre tanto? ¿Por qué hay tantas enfermedades ahora psicosomáticas y también enfermedades pues psíquicas, crónicas y de todo? O sea, no solo físicas, sino también psicológicas. ¿Sabe por qué? Por la ausencia de Dios en nuestra vida. Todas las enfermedades vienen de la ausencia de Dios en nuestra vida. Por eso es tan importante empezar el camino al arrepentimiento. Y para empezar ese camino al arrepentimiento yo tengo que saber qué causó que perdiéramos esa esperanza, pues esto que les digo, ¿no? El hombre perdió el propósito de su existencia. ¿Ustedes saben cuál es nuestro propósito? Ustedes pueden transmitirle a las personas para que fueron creadas. ¿Y cuál es el propósito para el cual Dios nos creó? ¿Con qué propósito Dios les creó a nosotros? Porque nuestro propósito, o sea, es como si nosotros no conocemos nuestro propósito, nosotros no vamos a poder en nuestro pecado. Porque ¿qué significa la palabra pecado? Errar en Dios. Eso significa la palabra pecado. Significa de propósito. La palabra pecado significa de propósito. Si tú te desvías de ese propósito, vas a estar pecando. Pero entonces tienes que saber cuál es tu propósito. ¿Cuál es? Entonces, para nosotros sepamos
propósito. Si mi vida está mal, si yo me siento muy mal, entonces yo tengo que tratar de mejorar mi vida. Porque van a ser esos pasos. Yo lo que tengo que hacer es saber en qué punto me perdí. Yo me desvié de mi propósito. Tengo que regresar al propósito por el cual Dios me creó. Ustedes han regresado a su propósito porque el hombre continuamente se pierde, tanto salvos como pecadores. Los salvos se olvidan y los pecadores a veces no lo conocen. Vamos a ver. Entonces, para saber cómo me desvíe, yo tengo que saber, dependiendo de las características que yo tengo, esto es lo que me lleva a un propósito. Y puse una analogía, un ejemplo como la luna. Entonces la luna tiene luz propia o no tiene luz propia. Esa es su principal característica, que la luna no tiene luz propia. ¿Cuántas sabes que la característica principal de la luna? ¿En la noche? No. La principal característica de la luna es que no tiene luz propia, porque al no tener luz propia, cumple con su propósito. ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de la luna? Es ese. El propósito de la luna es recibir la luz del sol. Si la luna no recibe la luz del sol, la luna no puede manifestar su propósito, ¿cierto? Pero eso es una sombra de nosotros. Nosotros somos esa luna. Si nosotros no recibimos la luz de Dios, si nosotros no vivimos dependiendo de Dios, entonces no podemos manifestar nuestro propósito jamás. Podemos lograr nunca. Pero las personas que piensan, el propósito de mi vida es alumbrar. No es cierto. Tu propósito no es alumbrar. Mi propósito es predicar el evangelio. No es cierto. Tu propósito no es predicar el evangelio. ¿Cuál es tu propósito? Tu propósito es recibir el corazón de Dios. Recibir todo lo que proviene de Dios. Porque tú te creamos la luna. Tú no tienes luz propia. Ninguno de nosotros tiene su propia luz. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Quién tiene fe? Nadie. Que la luz es intrínseca, la fe es un don de Dios. Por sí mismos nosotros no tenemos nada. ¿Cuándo recibimos la fe? Cuando oímos la palabra. Si no oímos la palabra, estamos huecos, tenemos. En nosotros no hay bondad, no hay justicia, no hay nada. Esa es nuestra verdadera condición. Pero nosotros siempre pensamos, yo sí soy bueno, yo sí puedo lograr. ¿Con qué me vas a lograr si no tienes luz? ¿Sabías eso? Fuiste diseñado así, de dignidad, hombre. Así fuimos diseñados, como la luna. ¿Cómo fue diseñada sin luz? ¿Por qué fue diseñada sin luz? Para que pueda recibir la luz del sol. ¿Y nosotros cómo fuimos diseñados? ¿Cuál es la principal característica del hombre? Al no tener luz, cuando la luz le da la gana al sol, alumbra con todo su esplendor, ¿cierto? Preciosa. Pero imagínate que la luna diga, no, yo quiero tener luz propia. ¿Ustedes cómo verían esa luna? ¿Cómo? Falsa, ¿cierto? Pero ¿saben cómo yo la vería? ¿Cómo la vería Dios? Una luna que quiere tener luz propia. ¿Qué está haciendo? Está pecando. Te está sacando de su propósito. Es necia. Es maldita. ¿Por qué es maldita? Y tú dices, ¿qué tiene de malo tratar de portarse bien? ¿Qué tiene de malo tratar de tener luz propia? Porque tener luz es malo. Pero para la luz es malo. Exacto. Porque tienes su propio voluntad. Porque la voluntad de Dios no es que la luna tenga luz. Pero la luna dice, ¿por qué no quiere que yo tenga mi propia luz? Y así es el satanismo. Dios quiere que tú seas bueno. Mira, porque Dios te hizo tan débil. ¿Cierto?
La gente satánica es así. Yo sí puedo, yo sí puedo tener mi propia luz, yo sí puedo ser bueno, puedo amar a los demás, ayudar a los demás, yo puedo. Satánico. Qué fuerte. ¿Quién pensaría que es un verdadero satánico? Es un satánico. Se desvió de su propósito. ¿Quién te dijo arrogante que tú eres Dios? ¿Quién te dijo? Tú fuiste creado como un recipiente para recibir. Porque ahorita vamos a ver. ¿Cuál es el propósito con el que Dios nos creó? Yo lo expuse. Para saber, tenemos que saber nuestra característica. Cuando regresemos vamos a ver este punto, que es muy importante, pero quiero saltarme a esto. Entonces, fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Así dice Efesios 1:6. No fuimos creados para ser buenas personas. No fuimos creados para ayudar al prójimo. No. Fuimos creados para alabar, ¿qué? La gloria de Dios. No, la gracia, exacto. La gloria de su gracia. ¿Y qué significa la palabra gracia? Sí, cuando tú recibes algo que no mereces. Pero la mayoría de las personas queremos ganar. Sí, sí. Cuando la luna recibe la luz, ¿el sol brilla o no brilla? Sí. No traten de brillar con su propia luz. ¿Por qué son tan satánicos? ¿Por qué quieren ser Dios? Reciban de Dios. Y lo que reciben de Dios, transmítanlo. Pero no quieran ser Dios. No quieran ser el centro. Nosotros no somos el centro. Dios es el centro. El hombre es criatura, no es creador. Pero esto nos duele en gran manera. Porque no hay algo que ame tanto esta carne como la adulación, el reconocimiento. Esta carne no son los malos deseos ni pensamientos. Esta carne es el yo. Es yo quiero ser alguien. Yo quiero ser reconocido. Yo quiero tener mérito. Yo quiero ser justo por portarme bien. Por eso yo puedo cumplir los mandamientos. Porque sí puedo, sí soy bueno. Te desviaste. Regresa. Arrepiéntete. Porque has pecado. Como Adán y Eva, igualito. Miren, vamos a ver otra. Ahorita regresamos a esta también. Pero ¿cuál fue el pecado de Adán y de Eva? ¿Ustedes qué piensan? Con esta última terminamos esta sesión. Eso, la mayoría de las personas piensan que el pecado es la desobediencia, ¿cierto? Es dudar de lo que Dios les había dicho. ¿Y qué les dijo? Que no comieran de ese árbol y dudaron por cuando llegó la víbora, Sí. se creyeron más bien a ellos. Exacto. ¿Qué iban a decir? La soberbia. La soberbia, sí, las dos respuestas están bien, la soberbia y la duda. Fíjense bien, vamos a profundizarlo un poco. Dios creó a los hombres el polvo de la tierra, ¿cierto? Cierto. ¿Los hizo fuertes o débiles? Débiles. ¿Por qué nos hizo débiles? Porque una persona fuerte puede depender de alguien más, No. pero el débil depende de muchos, pero el fuerte no depende de nadie, el fuerte depende de sí mismo. De todos los animales de este mundo, nosotros somos los más débiles. Una hormiga puede cargar 64 veces su peso. Nosotros no. Pero a la gente le da mucho coraje cuando decimos que somos débiles. ¿A quién le gusta ser débil? Alce la mano, a mí me encanta ser débil. Alce la mano. No es cierto, no le encanta. A Lisa no le encanta, quiere ayudar a todos, controlar todo. No le encanta. Nos debemos arrepentir. Sí, es débil, solo lo tiene que aceptar. No queremos aceptar que Satanás levanta nuestro ego igualito que como lo hizo con Adán y Eva. Porque Dios creó a los hombres para recibir su amor, para recibir su gracia, su bondad, su justicia, todo. Entonces el hombre en sí
noticias, no existen los responsables normales. Sí, nada. Pero es una noticia. No existe el amor dentro del hombre. Mi mejor amiga me decía, yo no voy a esperar hasta que Dios me dé un esposo. Yo puedo amar a este hombre, me decía. Yo le decía, amiga, tú no puedes amar a nadie. ¿Qué te pasa? Es la verdad, la Biblia lo dice. Y también me decía, y él me va a amar. Híjole, Santiago. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué hay tanto divorcio, sabe? Porque no saben. Perdón, pero no saben. Que tú puedes y que confían en el amor del hombre, que confían en la mujer. Hay tanto divorcio porque la mujer siempre espera que el hombre la ame. No. ¿Sabe? Nosotros no debemos esperar que ningún hombre nos ame. Amén, amén, amén. Nosotros debemos creer, Dios, este hombre no me puede amar. Ponga amor en su corazón para mí. Él es inútil. Ay, qué bonito. Él, como yo, para amarte, no tiene la capacidad. Se acercaron con Jesús y le dijeron, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y Jesús, ¿qué dijo? Ay, mira, tienes que cumplir los mandamientos así ya asado. No, que la primera palabra que Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno ni aún uno. Tú crees que eres bueno, ese es tu pecado. Tú crees que eres Dios, ese es tu pecado. Tú crees que puedes agradarme, ese es tu pecado. ¿Cuántas personas no tratan de agradar a Dios? Creen que pueden agradar a Dios. Si la sangre de Cristo no nos cubre, perdón por lo que voy a decir, pero sé que son gente madura, somos abominables a Dios. Y no son abominables nuestras malas obras, sino nuestras muchas justicias. Lo más abominable para Dios son las justicias del hombre, porque la justicia del hombre es lo que más te separa de Dios. No son nuestras malas obras las que nos separan de Dios, son nuestras buenas obras en las que en ellas confiamos, porque no nos permiten poner nuestra esperanza en Dios. Y eso es el pecado. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. En vez de ser receptores y decir, yo soy luna, yo no soy Dios, yo no tengo luz, pero yo fui creado para recibir la gloria de Dios, la gracia de Dios. Y yo voy a recibir el amor porque yo no tengo. Y yo voy a recibir la justicia porque yo no tengo. Y voy a recibir la paz porque yo no tengo. Y todas estas cosas, la sabiduría, el gozo, yo no tengo. Pero cuando alguien dice, yo soy bueno, ¿qué está diciendo? No te necesito, Dios. Yo soy sabio, ¿qué está diciendo? No te necesito, Dios. Todo el tiempo somos anti-Dios. Todo el tiempo vivimos con mucha soberbia. Este niño parecía soberbio, el del video, no parecía soberbio. Al contrario, ¿qué parecía? Como miedoso, ¿no? Pero era un soberbio. Porque ¿qué piensa? ¿Y si no paso el examen? Y entonces no voy a tener un auto, no me voy a casar, no voy a... De su boca, ¿cuándo salió Dios? ¿Por qué no sale Dios? Porque no hay Dios en su corazón, que hay en su obra. No importa, de verdad, aún tú no hayas estudiado el examen, pero puedes pedir la gracia a Dios, pero mi vida depende de ti. Mi futuro no depende de mi estudio ni de mi capacidad, que tú me sostengas. Claro, yo tengo que estudiar y ser diligente. No voy a hacer un dejado, pero no depende de mi inteligencia ni de mi calificación el que me vaya bien. Depende de tu gracia, Señor, porque cuando hay debilidad, entonces mi debilidad me acerca a Dios. Cuando soy débil, Dios es fuerte, pero cuando soy fuerte, Dios es débil. El poder de Dios se glorifica en la debilidad, pero nadie quiere ser débil. ¿No es cierto? ¿Y este hombre cuál era su problema? ¿De su corazón salió Dios? Nunca salió Dios.
Entonces mi jefe no me quiere. Y seguramente yo no soy un empleado perfecto, pero deme su gracia y deme gracia delante de los ojos de mi jefe, Señor. ¿Dijo así? No. Por eso se consumían sus jugos gástricos. Por eso. Porque en el corazón de él no hay Dios. Solo hay yo. ¿Yo qué hago? Y le voy a decir y voy a pelear. Y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y todo son tonterías, ¿cierto? Tu obra, dependes de ti. Pero Dios te creó para que dependieras de Él. Como un recipiente. En esta diapositiva nos vamos a quedar. Dios puso el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y prohibió comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal implica lo que Satanás le dijo a Eva: come y serás como Dios. ¿Qué está diciendo? Tú no necesitas a Dios. Puedes. Todo el tiempo Satanás le decía a la pastora: tú puedes ayudar a tus hijos. Tú puedes tener tolerancia de Dios. Tú puedes. ¿Son palabras feas o bonitas? Bien bonitas, pero bien satánicas. La Biblia dice en Proverbios: ¿quieres destruir a alguien? Adúlalo. ¿Qué es adular a alguien? Enaltecerlo. Y eso es la estrategia de Satanás. Enalteció a los hombres. Tú puedes ser tu Dios. No lo necesitas. Con este conocimiento, que es bueno, con este conocimiento de la ley, tú puedes tener vida eterna. Si cumples estos mandamientos, vas a tener vida eterna. Porque ese árbol es la puerta a la vida eterna, ¿cierto? Y también el árbol de la vida, pero este árbol te hace depender de tus obras para tener vida eterna. Pero este árbol te hace depender de la obra de Dios para tener vida eterna. Y los dos estaban en medio del huerto del Edén, pero no podían verlo. Y Dios dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer. Dios les dio permiso a los hombres de comer el árbol de la vida. Pero en vez de comer el árbol de la vida, que era gratis, comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ¿qué fue codiciable para Eva? Porque dice que cuando vio ese fruto se le hizo codiciable. ¿Qué fue codiciable? Yo puedo tener mérito. Yo voy a tener aplauso de Dios. Hiciste bien, hija. Cumpliste los mandamientos. Entra a la vida eterna. ¿Qué codició? El reconocimiento. El ego. El ser alguien. ¿Sabe qué significa la palabra Dios? Yo soy el que soy. Pero, ¿qué hizo Satanás? No, tú eres tú. O sea, Dios se transfirió a mí. ¿Me explico? Le quitamos el nombre a Dios. Le quitamos su nombre. Dios significa yo soy, ya ve, ¿no? Yo soy el que soy. O sea, por Él vivimos, existimos, dependemos y todo. Sin Dios no nos es permitido dirigir el pie con el que caminamos. Jesús decía: sin Dios yo nada puedo hacer. Pero Satanás, ¿qué dijo? Tú puedes. Tú sí puedes dirigir el paso con el que caminas. Tú sí puedes hacer el bien. No es cierto. Porque fuimos creados para ser recipientes, para depender de Dios. Y que la gloria, los aplausos, el reconocimiento, la honra sea para Dios, no para el polvo de la tierra. ¿Qué somos? ¿Cristianos o anticristos? ¿Qué somos? ¿En qué nos ha convertido la sociedad? Hemos regresado, o sea, nos hemos desviado de las escrituras porque perdimos nuestro propósito. No era que tú brillaras, era que Él brillara y tú fueras feliz con la luz de Dios, recibiendo esa luz, ese amor. Hasta aquí nos vamos a quedar hasta ahorita. Hay mucho, ¿no? Que Dios nos permita terminar y hasta el final. Entonces voy a hacer una oración y vamos a continuar más tarde. Voy a ver. Señor, te agradezco por este tiempo que usted nos permitió.
y pudimos ver, Señor, que nos hemos desviado de nuestro propósito. Satanás engañó a los hombres. Y de la misma manera que antes los engañó, ahora nos engaña haciéndonos creer que no te necesitamos, Señor. Pero ¿cómo no te vamos a necesitar si solamente somos polvo de la tierra, Señor? Enséñanos a amar nuestra debilidad, no a aborrecerla. Nos han enseñado a cubrirnos con hojas de higuera, nos han enseñado a depender de nosotros mismos. Desde niños nuestras madres nos decían, pórtate bien, tú puedes, lucha, esfuérzate. Y todas estas palabras nos dieron un seguro para no poder recibir la salvación, pero usted destruya todas esas fortalezas que se han levantado en contra del conocimiento de la palabra y denos un corazón humilde, porque el Evangelio, el núcleo del Evangelio es la humildad. Permite que con un corazón humilde podamos recibir este taller, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden pasar. Muchas gracias, gracias por este tiempo maravilloso y la mejor noticia es que va la primera sesión, nos faltan dos, pero para poder descansar un poquito nuestra espalda podemos levantarnos, hay café, té, galletitas y en 15 minutos, tenemos 15 minutos para regresar nuevamente para la segunda sesión. Nos invitamos a pasar. Muchísimas gracias. Lindas, en 15 minutos voy a volver a, si quieren, es que lo quiero apagar para que se grabe y ahorita vuelvo, ¿sale?